Hola, bienvenidos a un podcast más a Ritmo de Juego. Hoy tenemos, hoy es una cosa diferente porque estamos en las oficinas de Eroski con Rosa Carabel, la CEO del grupo Eroski. Rosa, bienvenida y muchísimas gracias. Gracias a ti por contar conmigo en No, 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 este podcast, encantado. Sobre todo me encanta porque es la primera vez que hago un podcast en las oficinas de las alguien. rutinas de alguien. Sí, normalmente o vienen al estudio o hacemos algo, pero directo a las oficinas me ha Sí, encantado. pues es que aquí el entorno es especial, ¿no? Sí, me encanta. Además, ayer estuve en el Hórreo, me quedé toda la tarde, visité todo el Hórreo, me encantó. Estaba encantado. Sí, De hecho, miraba y digo, a ver si me encuentro a Rosa por ahí. sí. La verdad es que estamos un poco apartados, pero realmente el sitio es espectacular. Es Sí, maravilloso. sí. Sí, para Ro- trabajar este despacho, esta vista. Sí, Sí, sobre todo. Además, he visto la casa de arriba y he dicho, joder, qué maravilla vivir ahí arriba. sí. Pero, Rosa, vamos a empezar. Claro. Empiezo. Eres la CEO del grupo Eroski. ¿De dónde eres? Si te puedes presentar un poco, quién Sí, eres, de dónde eres. sí. Pues mira, yo soy Rosa Carabel, soy CEO del Grupo Eroski, como has dicho. Nací en La Coruña hace 59 años y estoy casada y tengo 3 hijos. Toma ya. Cómmuto, Oye, qué maravilla, dices la cómmuto. edad. Normalmente nadie quiere Sí. decir la edad, ¿eh? Yo tengo 49. Sí, pues yo estoy muy orgullosa de decir mi edad. Fenomenal. Sí. Claro que sí. Sobre todo porque la alternativa a cumplir años es Exacto. bastante jorobada, ¿no? Sí. Así que es mejor cumplirlos y tener experiencia y Eso dice, disfrutarlos. eso dice mi padre, hay que llegar, ¿eh? Sí, hay que Que hay llegar, muchos que se quedan en el efectivamente, camino. O sea efectivamente, que sí. sí. Rosa, eres de La Coruña. Soy de La Coruña ¿Y tu familia vive allí? y mi familia vive allí. A ver, Yo explícame eso. viajo los lunes me cojo un vuelo en Santiago de Compostela que llega aquí a Bilbao y los viernes vuelvo. ¿Y llevas así cuántos años? Pues 21 años. 21 años haciendo eso. Sí. O sea, ¿desde cuándo estás en Eroski? Pues mira, en el grupo Eroski estoy desde el 98 porque mi origen en el grupo es de Vegalsa. Yo vengo de Vegalsa, que es la empresa que tenemos, una alianza que tenemos con la familia González Iglesias en Galicia. Ujú. Y yo estaba allí trabajando cuando se firmó aquella alianza, que fue en el 98, y en el 2004, si no me equivoco, fue cuando decidí incorporarme a la cooperativa. Me propone incorporarme a la cooperativa y yo que estoy así un poco loca, pues digo, pues, ¿por qué no? Claro. Vamos a intentarlo. Pero o sea, trabajabas en Galicia al Trabajaba principio. en Galicia, Vale. sí. Y empezaste desde abajo. O sea, la idea es Sí, entender cómo una persona llega a ser CEO del grupo Eroski. sí. Pues mira, ¿Y cómo? O mis sea, cómo de repente sí, acabas creciendo tanto que acabas siendo la CEO del grupo Eroski. ¿Por sí. dónde? O sea, empieza en Galicia todo. Empecé en Galicia, efectivamente. Empecé en Galicia Qué gran país. Digo, qué gran y ciudad. ya te digo, empieza en Galicia y la verdad es que yo llevo al sector del retail de distribución, pues casi, no voy a decir de rebote, pero hombre, no estaba entre mis expectativas o no estaba entre mis preferencias cuando te incorporas al mundo laboral, ¿no? Entonces yo sí que me incorporé al mundo laboral, pues me incorporé jovencita, todavía no había acabado la carrera y lo hice, hombre, en el ámbito siempre del mundo empresa, el ámbito más económico, más financiero, pero en el mundo más industrial, ¿no? Y en un determinado momento, pues cuando nace Alba, pues en ese momento no estoy trabajando y me surge la oportunidad Alba es tu primera hija. ahora es mi primera hija, Muy bien. sí, perdón. No, 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 no. Ahora es mi primera hija. Y surge la oportunidad, me proponen incorporarme a Vegalsa en aquel momento. Alba tenía solo un mes, por lo tanto me dolió el alma, pero dije, ¿por qué no? Venga. Sí. Y la verdad es que me enamoré de este sector. Y tuve la suerte de empezar en el área de dirección general como adjunto. Entonces, bueno, pues tenía una visión muy amplia de toda la cadena de valor, de todas las áreas, de las diferentes áreas, todo pasaba por allí. Por lo tanto, pues al final te vas empapando, ¿no? Un poco de lo que es este sector, que parece muy simple, ¿no? Cuando vamos al supermercado, compramos, cogemos nuestros productos, pasamos por caja y nos vamos. Creemos que esto es muy simple, pero esto es muy complejo. Sí, La cadena parece que de es magia. valor, nuestra cadena de valor es muy compleja, es muy amplia, está llena de áreas, de las que puedes aprender, de las que puedes enriquecerte. Entonces, bueno, pues empiezo desde ahí con una visión muy general y, bueno, O pues sea, tu paso por primer diferentes trabajo es etapas, ¿no? adjunto a dirección general. Sí, Esa fue tu primera. Pues, sí, vale. a ver, no directora adjunto, sino adjunto. Quiero Sí, sí, decir, por eso. yo empecé en la base, ¿no? Por eso, abajo, Sí, pero empezaste sí, ahí. empecé ahí. Y después, bueno, pues fui cogiendo diferentes responsabilidades, asumí área de marketing, asumí en el área de marketing, luego se incorporó la parte más de relaciones institucionales. Y luego, pues en ese momento fue cuando me propusieron incorporarme a la cooperativa, Que era venirte para acá. era venirme para aquí, obviamente. Una duda. Cuando te proponen venirte para acá, ¿cuántos hijos tenías ya? Tenía 3.
Ya los 3. Sí, y Vale. tenía a Diego 1 año. El último. Sí, Vale. Y ya saltas, o sea, dices que sí, sí, sabiendo que te tienes que pasar de lunes a viernes sí, aquí. sí. ¿Eso En cómo aquel es? momento decidí, a ver, teníamos 2 opciones, movernos todos o no movernos todos, o moverme yo. Y al final lo sopesé y para empezar decidí moverme yo. Y bueno, me voy a mover yo inicialmente, vamos a ver lo que ocurre, Sí, a ver si funciona y si no, pues venís. a ver si funciona y si no, pues o me vuelvo o venís. Y funcionó bien, nos organizamos bien y ¿Pero viniste de qué cargo? ¿Ya directo? no, Ah, pues mira, me incorporé en la cooperativa en la dirección de los supermercados pequeños y de la franquicia. muy bien. Y además, bueno, pues en un momento muy bonito porque estábamos definiendo o redefiniendo todo lo que era el modelo de los supermercados pequeños, del autoservicio, de la proximidad, la conveniencia, etcétera. Por lo tanto, fue un proyecto en el que pude construir casi, no voy a decir desde cero, pero desde los inicios y fue muy enriquecedor y muy bonito. Y luego, pues continué ampliando el negocio, asumí también los supermercados, sobre todo de la parte norte, todo lo que sería esta zona norte de la península. En aquel momento todavía teníamos mucha red en todo el territorio nacional. Y luego, pues, hice como un crack en mi vida profesional y me propusieron, dirigir el área económico-financiera, porque tú fíjate el salto del negocio O sea, pasas de negocio a la parte financiera. a la dirección ¿Por qué? económico-financiera. ¿Por qué sucede eso? Bueno, pues, obviamente, yo creo que yo siempre digo que por accidente. Pero, o sea, ¿qué skills tienes que tener para que de repente digan, Pues mira pasas de negocio a dirigir Pues la mira, parte yo financiera? supongo, de hecho, cuando me lo propusieron, te lo puedo contar a modo anecdótico, ¿no? Yo la persona que me lo propuso fue el presidente el que era presidente de la compañía en aquel momento, que era Constanta Costa, y yo recuerdo que le miré y le digo yo, a ver, yo te agradezco muchísimo que hayas contado conmigo, pero yo creo que te han informado mal. Quiero decir, Que yo no tengo ni idea. no, no es que no tenga ni idea de finanzas, de hecho, yo me formé en la parte, cuando estudié mi carrera, la especialidad que elegí fue el área financiera, Vale. pero luego, bueno, pues el devenir de la vida te lleva pues a ejercer en áreas diferentes, ¿no? Y recuerdo que me dijo, me dijo, pues es que yo creo que en este momento lo que necesita esta compañía en el área económico-financiera es alguien que conozca muy bien el negocio. Oye, bueno, pues, y yo como soy un poco atrevida siempre y no suelo reflexionar mucho estas cosas, digo, bueno, pues si alguien me propone que asuma la dirección económica y financiera será porque cree que puedo hacerlo, así que lo voy a intentar. Muy bien. Y ¿Y qué tal fue? pues fue trepidante, porque fue justo en el momento en el que nosotros estábamos con una carga financiera más relevante y teníamos un reto entre manos que era brutal y fue un máster en mi vida. Fue un máster desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, porque tienes que em, liberar, ¿no? O gestionar situaciones muy críticas con mucha transparencia, que nosotros somos una cooperativa, con mucha transparencia con el resto de los socios de la cooperativa. Tienes que proponer decisiones complicadas y decisiones duras y por lo tanto, bueno, pues te hace que adquieras unas capacidades y unas competencias que ni siquiera tú mismo sabes que tienes, ¿no? Vale, Por lo tanto, fue muy enriquecedor para mí. déjame indagar un poco ahí, si se puede, ¿eh? Claro, Entras en la parte financiera, sí, aunque hayas estudiado la parte de finanzas, no habías trabajado nunca en la no, parte de finanzas. Te toca, empiezas, ¿qué te encuentras? Porque trabajar en una cooperativa no tiene nada que ver con trabajar en una multinacional o una empresa normal. Supongo que tienes unos retos completamente diferentes. Como dices, hay muchos socios, hay mucha gente, la cooperativa es diferente. ¿Y qué sucedía en Eroski en esos momentos? bueno, voy a tratar de hacerte una cuestión cuando me hablas de la cooperativa, que la cooperativa es muy diferente. Al trabajar en una cooperativa es igual que trabajar en cualquier compañía. Igual, no tiene nada. Vale. En cualquier compañía. Pero una cooperativa sí que tiene la particularidad que su propiedad es un poco diferente, Sí. ¿no? Nosotros, esta cooperativa en este momento es propiedad de aproximadamente 9.000 socios y Vale. además somos trabajadores. Pero nosotros tenemos la línea de gobierno muy bien diferenciada de la línea ejecutiva y por lo tanto la línea ejecutiva es una línea ejecutiva al uso. Quiero decir, yo soy CEO del Grupo Eroski y tengo las mismas responsabilidades y las mismas obligaciones que tienes pues tú como CEO en tu compañía, ¿no? Sí, o el CEO de otra. Eso es. Vale. Quiero decir, igual tengo mi consejo de dirección, tengo mis comités de gestión. Quiero decir, nosotros desde el punto de vista de la línea ejecutiva somos eh, iguales que Vale. cualquier otra compañía. Fenomenal. Lo que cambia es, de alguna manera, la línea de gobierno, ¿no? Donde Que tienes 9.000 socios. Uy, yo tengo 9.000 y me da algo, ¿eh? efectivamente somos 9.000 socios
y además somos nueve socios que tenemos cada uno un voto. Quiero decir, desde el punto de vista de gobierno somos todos totalmente iguales. Bueno, fenomenal. Y por lo tanto, desde ahí, a pesar de que también estamos muy bien ordenados y muy similar a una compañía que no es una cooperativa, la Junta General de una sociedad anónima, por decirlo de alguna manera, es lo equivalente a nuestra Asamblea General, nuestro Consejo Rector es lo equivalente a un Consejo de Administración y así, bueno, pues tenemos nuestras comisiones de nombramiento, nuestras comisiones de auditoría, nuestras comisiones de inversiones, es decir, somos bastante más parecidos a lo que vosotros podéis imaginar, sobre todo una cooperativa del tamaño que tenemos nosotros. Claro, ¿no? es que eso lo quería entender porque cooperativas conozco, pero cooperativas como Grupo Eroski o Bueno, pues como... una cooperativa como el Grupo Eroski necesita un modelo de gobierno muy bien definido Claro. y con mucha disciplina. Por lo tanto, ¿Ya estaba así cuando tú entraste en la parte financiera o tuvisteis que no. Esa organización existía. desde el principio así? Sí, Muy bien, sí. qué bien. Sí, ha evolucionado a lo largo del tiempo, Sí, sí, obviamente, sí. pero nosotros hemos adquirido mucho volumen, pero el modelo de gobierno está definido desde hace mucho tiempo y obviamente las decisiones que además ha ido tomando la cooperativa de emitir títulos, aportaciones financieras que te obligan a estar bajo la supervisión de la CNMV, nosotros estamos bajo la supervisión de la CNMV, por lo tanto imagínate la supervisión a la que estamos sometidos y la disciplina y el orden que tenemos que tener como empresa. Vale, En ese sentido vale. somos bastante particulares. Pero sí es cierto, por apoyar un poco lo que tú tienes en la cabeza, sí es cierto que desde el punto de vista comunicación, desde el punto de vista compartir, desde el punto de vista ser transparentes, informar, em, tratar de que los socios sean perfectamente conscientes de la situación que tenemos en cada momento, del porqué de las decisiones que se toman en cada momento, bueno, pues ahí en ese caso tenemos que hacer, creo que un esfuerzo diferente por tratar de que todos estemos en el mismo sitio, Vale. todos estemos en el mismo paso y todos seamos conscientes, con independencia de la posición que asumamos o que tengamos desde el punto de vista de nuestro trabajo, pero que todos seamos conscientes de cuál es la situación que tiene la compañía en un determinado momento. Por lo tanto, en el ámbito económico-financiero que yo lideré en aquel momento, cuando teníamos 3.500 millones de deuda, 3.500 millones de deuda. 500 millones de deuda, ¿Y sí, lo sabías cuando estabas cogiendo la posición? sí, claro, Y te dicen, no sabía. y que te dicen, tienes que revertir esto y tienes que Bueno, conseguir... esto hay que resolverlo, sí, Venga, esto hay que fenomenal. resolverlo. Sí, éramos una compañía muy diferente a lo que somos hoy. Para que te hagas una idea, teníamos un volumen de negocio de unos 9.000 millones de euros y por lo tanto, bueno, pues lo primero que había que hacer era, obviamente no yo sola, sino con el equipo y también con la dirección en aquel momento, pues había que tratar de ponerse un poco en perspectiva y entender, bueno, cuáles eran los pasos que teníamos que dar. Por lo tanto, por eso te decía que fue una época, fueron 5 años, desde el 2010 al 2015. Yo creo que fue la época que desde el punto de vista profesional más aprendí. Eh, es cierto que se necesitaba mucho conocimiento de negocio para tratar de priorizar en la compañía donde poníamos los recursos que teníamos disponibles y cómo resolvíamos también la situación, ¿no? Y ¿Conseguiste bueno, resolverla? ¿Más o menos? no conseguimos, ¿Conseguisteis? conseguimos resolverla, sí. Y, o sea, y pasó de 3.500 millones de deuda Pues a... tenemos en torno a 900, de deuda solo. sí. Madre mía. ¿Y la deuda es deuda Y bancaria, deuda...? lo importante no es cuánta deuda tienes, sino cuál es la relación entre el EBITDA que generas y el EBITDA que Exactamente. tienes, y estamos en 2,5 o así, y hemos estado en 10. Madre mía. ¿Y eso conseguisteis darle la, Conseguimos, sí, conseguisteis darle la vuelta? Eso es muy importante, porque lo que me está diciendo es muy importante el equipo. muy Y importante, sin el sí. equipo, no hay nada. Nada, Ahora sí que entramos en eso. Porque como CEO, lo importante sobre todo es sí, el equipo y de quién te rodeas, efectivamente. eso es. Entonces le disteis la vuelta y 5 años más tarde, después de revertir todo lo que eran 3.500 millones de deuda y revertir esa parte, que efectivamente es muy importante conocer el negocio, porque sabes dónde tienes que poner las palancas para Mm, dar la vuelta. mm, Si no conoces el negocio, mm, o sea, quien te lo propuso sabía perfectamente lo que hacía. sí, Porque es con que, el tiempo yo creo que sí. claro, porque darle la vuelta, si no conoces el negocio, no sabes por dónde Sí. meterte. Sí, y si solo pones en tu cabeza la parte más financiera, ¿no? La parte más simplemente de la rentabilidad, pues te puedes perder cosas, ¿no? Sí. Y este es un negocio, además, en el que no te puedes parar. El retail es muy dinámico. Tú tienes que ir Constante. o por delante del mercado o por lo menos a la par del mercado, ¿no? Sí, Y sí, sí. tienes que evolucionar constantemente y, por lo tanto, yo creo que eso fue un acierto. El tratar de... Además, creo que hay una decisión que tomamos en su momento y que creo que fue muy acertada, y es que separamos radicalmente desde el punto de vista de la gestión, separamos radicalmente el negocio. Y ahora te explico qué significa separar, ¿eh?
de lo que era esa gestión más corporativa, ¿no? En la que teníamos que resolver el balance de nuestra compañía. Entonces separamos el balance del negocio. Y aquí estábamos muy pocos, pero muy concentrados, y aquí estábamos prácticamente todos Todos. más, ¿no? Y todos tratando de que nuestros modelos de tienda evolucionaran, de que la atención a nuestro cliente fuera la mejor, de que nuestras tiendas tuviesen la puesta a punto que tenían que tener. Y yo creo que eso fue un acierto, separar las dos cosas, ¿no? Entonces, muy pocos nos dedicamos a esto, pero con mucha intensidad, y la mayor parte de nuestros recursos estaban focalizados en el negocio, en el mercado, en el cliente. Y yo creo que eso fue un Muy bien, acierto. qué bueno. Y estuviste 5 años. Ya estabas viviendo aquí Sí, y tu familia allí. sí. ¿Cómo, aunque te cambie ahora y ahora vuelvo al negocio, cómo llevas eso o cómo llevaste esa parte? ¿O cómo lleva ¿La tu parte familia? personal? Sí. Pues mira, yo, como me lo preguntan mucho, como me lo ha preguntado mucha gente, Más, sí, no es novedad. sí, pues yo creo que es una cuestión de organizarte y de mentalizarte, quiero decir. Yo tengo una máxima en mi vida y digo, yo no nací para sufrir, yo nací para disfrutar lo mejor, al máximo, ¿no? Entonces, obviamente, pues cuando decidí trasladarme y, y vivir durante semana lejos de mi familia, pues lo que decidí es, oye, si esto me genera sufrimiento, o si eso genera sufrimiento a mi familia, pues obviamente es Cortas. imposible. Pero yo creo que esto es una cuestión de organizarte, de planificarte, de mentalizarte, y en ese sentido, pues yo lo que me planteé es, oye, pues yo de lunes a viernes estoy concentrada en mi trabajo, sé que mi vida personal está perfectamente organizada, perfectamente planificada, mis hijos están bien, mi pareja está bien, y todo está bien alrededor, y por lo tanto yo de lunes a viernes me concentro en mi trabajo, y el fin de semana pues es para mi familia. Y yo creo que puedo decirte, yo antes cuando trabajaba en Galicia trabajaba al lado de mi casa. Sí, Le dedicaba, yo creo que le dediqué más tiempo de calidad a mi familia cuando decidí trasladarme que cuando trabajaba al lado de mi casa. totalmente. Entonces, pues, mm, creo que además estas situaciones te ayudan a valorar cosas que si no, no eres capaz de valorar, y que son súper valiosas, ¿no? Y que son cosas muy pequeñas, que tienen muy poco coste económico y muchísima gratificación personal, ¿no? Y bueno, pues esos momentos en familia que a veces no le das importancia, como puede ser un desayuno el fin de semana, como puede ser un paseo por tu ciudad, o como puede ser simplemente pues una conversación, ¿no? ¿Te pasa lo mismo? Es que te cuento muy rápido. Yo viví muchos años en México, pero el primer año yo me fui a México y estaba 3 semanas en México, una en España. 3 en México y una en España, y así un año entero. A mí me pasaba, pero hubo un momento, es verdad que yo estaba muy lejos, ¿eh? Sí, Estados Unidos. Muy lejos. Y además ni siquiera las llamadas era fácil porque, Claro, claro, por el jet lag, ¿no? Por el cambio de por el horario. cambio de horario. Eran 7, 8 horas de diferencia. Y me pasaba que cuando yo llegaba, esa semana o esos 10 días, los disfrutaba como nunca. Eso es. Pero me daba cuenta que el resto tenía una rutina de vida que decía, joder, no están disfrutando tanto como yo. O sea, al final parece que estoy saliendo de ese núcleo Sí, y me dio miedo y dije, ni de chiste. Entonces sí, me los ya. traje en mitad de camino, me los traje a No, todos pero aquí. en este caso yo creo que es diferente porque esa diferencia horaria, fíjate, yo he hablado, en estos 21 años, yo he hablado con mi familia, con todos, incluida mi madre, todos los días de mi vida, excepto el día del apagón. El día del apagón que solo fui capaz de hablar con uno de mis hijos, y que me salvó la vida, por cierto, y estaba en Galicia ese día. Pero bueno, pues no estaba en casa y por circunstancias estaba en el consejo de Begalsa, porque soy consejera de Begalsa en este momento. Y fue el único día, creo que en estos 21 años, que yo no hablé con ellos. Bueno, Por lo tanto, ese link lo mantuve continuamente. O sea, es algo natural. Es que cuando lo busco, pues lo he hecho de forma muy natural, ¿no? O sea, lo importante es que tú tengas la tranquilidad de que allí todo está bien. Yo fenomenal. siempre he tenido la tranquilidad de que allí todo estaba bien. Perfecto. Y todos los viernes te vuelves a Todo, sí. Galicia. Y si Bueno, puedo el jueves, mejor. fenomenal. Eso, así siendo CEO de este grupo, No, no es muy no fácil. es muy No fácil, es pero muy bueno. fácil, ¿no? Vuelvo a la parte financiera. Sí. 5 años más tarde, ¿dónde saltas? ¿Qué te Pues propones? 5 años más tarde vuelvo al negocio, que es lo que Más te gusta. más me gusta, lo que Vale. me apasiona. Entonces vuelvo al negocio y asumo en aquel momento la dirección general del negocio alimentario. Entonces, bueno, pues ya en mi ámbito de responsabilidad están tanto todos los supermercados de la red como los hipermercados, como la franquicia, etcétera. Y Una por lo duda, tanto, Rosa. ahí vuelvo a retomar lo que El era. mundo del negocio. Sí. Rosa, ¿por qué crees que te lo ofrecen a ti? ¿Qué diferencia tienes tú? Ya sé que hay muchísima gente muy buena,
pero tienes que tener unos skills o tienes que tener una cosa diferente en la que has ido creciendo y has llegado a ser CEO. Mm, ¿Cuál crees tú que es que por qué has llegado tú y no otras personas? mm, ¿Y por qué crees que has podido llegar a ser lo que hoy eres, ese camino? Em, mm. Conoces muy bien el negocio, vienes desde abajo. Eroski es una empresa en la que prima y le gusta mucho la gente que va creciendo y crece mucho. ¿Por qué crees o cómo llega una persona a ser Claro, es CEO? una pregunta difícil de responder, esa que dices, ¿no? Pues entiendo que porque, pues no lo sé, a ver, yo soy súper humilde, no me creo nunca merecedora de nada, Ya, ¿no? te Pero iba a decir, quitando la humildad, porque sí, sí. porque has llegado a ser CEO, eres la CEO de Grupo Eroski. Pues yo supongo que sobre todo por mi cercanía, por mi compromiso y por mi transparencia. Yo creo que seguramente hay otras personas en mi organización o personas que hoy me acompañan, ¿no? Que seguramente podrían ser igual de merecedoras que yo de estar en esta posición. Entonces entiendo que quien ha tomado la decisión de que yo asumiera esta posición lo ha hecho teniendo en cuenta estas capacidades que te comento, ¿no? Pues no sé, la transparencia, el compromiso absoluto, ¿no? El poner a las personas por delante de uno mismo, ¿no? Al final el apostar por unos valores, porque una cooperativa sí que tiene unos valores particulares, ¿no? Hay unos valores pues de confianza, de cercanía, de colaboración, de fomentar la autogestión, que, bueno, que son particulares nuestros y que creo que son necesarios para ser líder o para dirigir un proyecto como este que tenemos entre manos, ¿no? Entonces, no me creo que sea, nunca he creído que sea la persona que más sabe de todo, porque no es así. Creo que sí que tengo capacidad de trabajar con personas y además me gusta rodearme de personas que son mejores que yo, porque son las que me enriquecen y me ayudan y me empujan, ¿no? Más importante, Y creo que tengo cierta capacidad también de empujar. de Soy empujar. tenaz, soy muy tenaz. O Sí, sea, esa es una de las cualidades, los que tú sí, tengo crees que mucha es. templanza y yo soy muy tenaz, sí. O sea, tienes mucha templanza y eres muy tenaz. Eso es muy bueno, porque templanza para tomar decisiones, Sí, independientemente de que vengan malas, mm, porque tener 3.500 millones de deuda y sí, saber y tener la templanza para tomar decisiones, mm, eso es muy importante. sí, Y luego eres muy tenaz. sí. O sea, ¿tú crees que esas son cualidades que alguien que empieza, da igual si es Eroski o cualquier empresa, Bueno, yo creo que también tienes que ver mucha actitud de servicio, ¿no? a los demás? Sí, porque hoy eh, liderar y mandar es radicalmente diferente. Y a mí me resultaría dificilísimo mandar. Pero bueno, son estilos, ¿no? Sí, sí, sí. Son formas de hacer las cosas. Y eso no te exime de que a la vez eres la máxima responsable de la organización y por lo tanto en muchos momentos eres la que tienes que tomar la decisión, ¿no? Y tienes que estar dispuesta a tomarla, pues pase lo que pase y eso es así, eso no puedes quitarlo de encima, pero creo que es muy importante el que en determinados momentos, sobre todo en los momentos más críticos, seas capaz de parar, ¿no? Que seas capaz de parar, de tomar perspectiva y de identificar las diferentes alternativas que puedes tener encima de la mesa y decidir cuál es la alternativa fundamental. Y obviamente rodearte de las personas que son necesarias en ese momento para que te ayuden también a tomar la decisión, pero sobre todo para que te ayuden a llegar al sitio que toca, ¿no? Muy bien, Y yo creo que eso es muy importante hoy. Mm. fenomenal. Vuelvo al negocio. Vuelve al negocio. Me hace mucha gracia porque te digo vuelvo al negocio y se te Sí, ilumina la cara. sí, 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 me gusta. Cada vez que vuelvo Cada vez que volvemos al al negocio. negocio o vuelvo a la parte de Sí. empresa, se te ilumina la cara. Bueno, vuelvo al negocio. Empiezas otra vez en el negocio, empiezas a dirigir el equipo. ¿Cuántos años te pasas ahí? Pues mira, en la Dirección General del Negocio Alimentario estoy desde el 2015 hasta el 2020, sí, hasta el 2020 que asumo la Dirección General. Muy bien. ¿Qué haces en la dirección general de negocio? O sea, diriges toda la parte, me has dicho, Toda la parte del negocio alimentario. vale, ¿cómo es el negocio alimentario? Pues, ¿Por dentro? pues nosotros, el negocio alimentario, pues son personas, fundamentalmente. O sea, que hay que liderar Sí, mucha gente, muchas son personas. personas, sí, sí. Fenomenal. Sí, sí, son tiendas, es cliente, es mercado, es, eh, es propuesta comercial, es ¿Qué ca- qué- atención. ¿Cuál es la diferencia entre Eroski, o sea, cuál crees que tú es la diferencia de Eroski con otros supermercados? ¿Con tus competencias? Pues, a ver, nosotros fundamentalmente lo que queremos trasladar al consumidor es una propuesta de valor en el que
ofrecemos una capacidad de elección amplia a buenos precios. Nosotros sabemos que a día de hoy, y no solo hoy, siempre ha sido importante, el consumidor siempre necesita ahorrar. Nosotros damos respuesta además a necesidades básicas, ¿no? Donde tenemos la suerte de que comemos 3 veces por día. Yo siempre suelo decir eso, ¿no? Quiero decir, bueno, pues nosotros tenemos la suerte que somos un negocio muy resiliente en el sentido que responde a necesidades básicas que, con independencia de las crisis o no crisis, que obviamente sí que nos vemos impactados por la crisis, pero nuestra evolución es muy constante, ¿no? Salvo momentos muy puntuales como el que ha habido de inflación en el año 2022-23, y que, bueno, pues ahora estamos en una situación un poco más estable. Salvo momentos así muy puntuales, nuestro negocio o nuestro mercado es bastante estable, ¿no? Crece por población. Y ya sabemos lo que ocurre con la población en este país, que ahora afortunadamente estamos empezando a crecer por la llegada de personas de fuera, pero sabemos que, bueno, pues el índice de natalidad es cada vez más pequeño. Por lo tanto, bueno, pues estando en un sector como el que estamos, yo creo que es importante que vayamos acompañando al consumidor en todo el camino, ¿no? Y aunque me estoy enrollando, me decía, ¿cuál es la propuesta? ¿No? Te decía, bueno, pues nosotros queremos, al contrario que otros operadores del sector, lo que queremos es ofrecer una capacidad de elección amplia al consumidor, pero que a la vez pueda ahorrar, y por lo tanto tenemos una marca propia, que es una marca propia que tiene una muy buena relación calidad-precio y que además nos gusta que represente nuestro posicionamiento, nuestros valores, ¿no? Y nosotros hemos elegido 2 ejes de diferenciación donde queremos ser diferentes que el resto de los competidores, y esos 2 ejes de diferenciación hablan de salud, de alimentación saludable fundamentalmente, y hablan de riqueza local, ¿no? Y por lo tanto, nuestra marca propia es un elemento que trata de representar esos 2 ejes de diferenciación, ¿no? Y cuando hablamos de salud, bueno, pues nosotros hemos tomado decisiones muy importantes con nuestra marca propia. Toda nuestra marca propia hace años que ya no tiene grasa de palma. Y además y fundamentalmente a través de nuestra marca propia ayudamos al consumidor, le formamos y le informamos de cuáles son los hábitos de alimentación saludable y qué características nutricionales tiene cada uno de nuestros productos. Y si nos conoces y si no, tienes que ir a nuestros supermercados. Voy siempre. Nuestra marca propia tiene un semáforo nutricional y tiene un Nutri-Score que de alguna manera te ayudan a identificar cuáles son las características nutricionales de ese producto y con qué frecuencia debes de consumirlo. Y bueno, y nosotros de esta manera tratamos también de ser fieles, ¿no? A lo que nosotros buscamos, a lo que nosotros queremos, a uno de nuestros propósitos, que es que los consumidores y que la sociedad en general, sean clientes o no sean clientes de Eroski, que asuman y que tengan la capacidad de entender cómo incorporar en su vida hábitos de alimentación, hábitos de vida saludable, ¿no? Y por otra parte está la riqueza local, que nosotros, cuando hablamos de riqueza local, no hablamos solo de producto, que también, nosotros apostamos mucho por el producto local. Y cuando hablamos de producto local, no hablamos de producto de la comunidad autónoma, hablamos de producto de la comarca. Por lo tanto, apoyamos muchísimo a los pequeños productores. Y nuestra marca propia, siempre que podemos, tratamos que en cada lugar sea del sitio, ¿no? Del lugar en el que estamos. Eso no lo puedes hacer con muchos productos, No. pero con algunos sí. Lo puedes hacer con la leche, lo puedes hacer con los huevos, lo puedes hacer con la carne, lo puedes hacer con el pescado. Bueno, y siempre que podemos, pues tratamos que el producto de marca propia represente. Tomate tampoco no es tan fácil, el tomate, el de la marca propia. Vale. Pero sí tenemos tomate local, hortaliza local, apostamos mucho en ese sentido. Y luego queremos trasladar o generar en el cliente experiencias de compra muy positivas. Y lo hacemos a través de las personas que tenemos en nuestro punto de venta. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos más interiorizadas como organización es la importancia de que los clientes, cuando entran en nuestras tiendas, se sientan bien atendidos y tengan experiencias agradables, y sobre todo más agradables de las que puedan tener en otros establecimientos. Y además, creo que a día de hoy el tratar de llegar al consumidor de una forma cada vez más personalizada, tú lo sabes también, Javier, es cada vez más importante. Cada vez el cliente está más digitalizado y, por lo tanto, nosotros también tratamos de generar relaciones a través de nuestro club de fidelización, donde tenemos unos 6 millones de clientes adheridos, por decirlo de alguna manera. Pues tratamos de llegar de la forma más personalizada posible, ¿no? Tenemos mucha información, sabemos cuáles son los gustos, las preferencias de cada uno de los clientes, y podemos llegar a ellos de una forma más personalizada. Y no solo buscamos relación con más días, sino que queremos llegar un poquito más allá, ¿no? Qué maravilla. Por lo tanto, surtido, precio, experiencia de cliente. No, y salud. Salud y Me ha riqueza encantado. local. Me ha encantado. Eso, fíjate que no lo sabía. Sí, Siempre que vengo para acá, siempre hacemos la compra. Sabes que tengo 7 hijos. sí. Mis compras no son pequeñas. No, Entonces, eres un cliente muy grande. muy grande. Pero sobre todo en verano. Y siempre voy a Eroski. Me encanta, te lo Qué prometo. bien, te lo Pero, agradezco. no, pero de verdad, ¿eh? O sea, no te lo digo porque esté aquí. Si no, me callo y se acabó. Y me encanta el producto. Sobre todo lo que acabas de decir, hay una cosa que me apasiona cuando vengo aquí, que es que
los productos de la comarca es un espectáculo. Sí, Igual que, por ejemplo, la patata en Galicia, es que yo aluciné, sí. aluciné. Los productos de aquí es algo fuera de lo común. Mm. O sea, me apasiona. Pues en cada lugar nosotros siempre procuramos tener representación de los productos del lugar. Y insisto, no es la comunidad autónoma, vamos más allá, ¿no? De hecho, nosotros tenemos en torno a unos 2.300 proveedores o incluso más, Fíjate. que son pequeños productores locales, que es muy complicado. Sí. Es muy complicado de gestionar, complejiza mucho la gestión, pero para nosotros es una apuesta. Incluso tenemos un programa de acompañamiento porque al final los pequeños productores o las empresas que son muy pequeñitas no tienen la capacidad que podemos tener las grandes empresas para adaptarnos a todo lo que viene, a toda la legislación, la normativa, ser más sostenibles. Y nosotros hemos definido un programa de acompañamiento donde, bueno, pues le ayudamos o le facilitamos herramientas para que ellos puedan, por lo menos, entender qué es lo que tienen entre manos y cuál es el plan que tienen que poner encima de la mesa para poder Sin bueno, pues problema. dar cumplimiento a todas esas exigencias, ser más eficientes, ser más productivos y al final pues poder ser más competitivos en el mercado, ¿no? Y la verdad es que la apuesta, o sea, lo tenemos claro, queremos estar ahí, queremos ser un partner muy importante para ellos. Y yo creo que lo estamos consiguiendo, la verdad. Yo creo que también, ¿eh? A mí, la Sí. verdad, se nota bastante en los productos. El hecho de estar en esta zona y apostar por eso se complica o es una decisión de la empresa de no seguir bajando por el resto de España. Por ejemplo, acabar o abrir muchos más puntos de venta en el resto de España. No, mira, te comentaba antes, no tiene que ver con esto, No, tiene que ver un poco con la historia. Te vale. comentaba antes que nosotros en el año 2009, si no me equivoco, nuestro volumen de ventas era de 9.000 millones. Nosotros hemos cerrado con 5.800 el año anterior, para que te hagas una idea que somos una empresa diferente. Ujú. Entonces, en un determinado momento que nosotros replegamos velas, como se suele decir, es un momento en el que, previo al inicio de la crisis financiera, nosotros veníamos de una etapa inversora, la década anterior, muy, muy relevante, donde habíamos abierto muchas tiendas propias con un crecimiento orgánico muy importante, pero también inorgánico. Y estábamos en todo el territorio Sí. nacional. Habíamos adquirido a través de alianza o a través de compras otras empresas que estaban en una situación, bueno, pues estaban todavía integrándose y sabes que una integración pues es algo No es costoso, fácil. no es fácil. Teníamos además muchas tiendas que estaban recién abiertas y por lo tanto también alcanzar el punto de equilibrio es más complicado. Y en ese momento lo que decidimos es, oye, tenemos que replegar velas, además necesitábamos generar recursos para poder reducir nuestra deuda, entonces decidimos desinvertir pues yo diría desde Euskadi hacia abajo, ¿no? Y definimos lo que nosotros llamábamos el mercado core, que seguimos llamándolo hoy el mercado core, que era el mercado donde teníamos más notoriedad, más cuota, más resultado, más rentabilidad, teníamos que proteger, y no solo proteger, sino reforzar, dinamizar, evolucionar pues el negocio, ¿no? Y bueno, pues por eso decidimos en ese momento que nuestro ámbito core pues era toda la cornisa cantábrica, Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, que estaba además, bueno, pues recién habíamos adquirido Capravo en aquel momento, y Baleares. Vale. Y en el resto desinvertimos nuestras tiendas propias, pero seguimos creciendo a través de la franquicia. Muy bien. Perfecto. ¿Y seguís creciendo a través de Sí, sí, franquicia? sí, sí. La franquicia Fenomenal. sigue presente en todo el territorio nacional. Nosotros en este momento estamos abriendo en torno a unas entre 10, 15 tiendas propias al año y abrimos en torno a unas 50, 60 franquicias al año y la franquicia estamos presentes en todo el territorio nacional. Por dos cosas fundamentales. Primero, porque nos gusta mucho el negocio de franquicia, es muy afín a nuestros valores. Sí. Estamos hablando de generar negocio conjunto, ¿no? Donde nuestro franquiciado, pues también lo consideramos que es un socio nuestro. Sabemos que la franquicia es una relación de gana-gana, si no es un boomerang. A mí me encanta el negocio de franquicia porque aprendes un montón de esas personas que confían en ti como marca, ¿no? Que confían, que ponen el negocio de alguna manera, pues también a disposición, ¿no? Y lo que buscan es, bueno, pues tener rentabilidad, obviamente, eso es lo primero, y al mismo tiempo, bueno, pues poder tener un medio de vida o un negocio que les impulse, ¿no? En el día a día. Y por lo tanto, pues seguimos presentes por ese motivo y porque queremos que nuestra marca siga presente en todo el territorio nacional, porque obviamente creemos que en algún momento tendremos que volver ahí, Muy bien, con me tiendas encanta. propias. Fenomenal. Rosa, vuelvo al negocio. Te metes en el negocio, empiezas a crecer, empiezas a dirigir toda esa parte de supermercados. ¿Cuál es la siguiente evolución? ¿Cómo va cambiando? Pues el siguiente paso es asumir la dirección general,
siendo presidente todavía Agustín Marcaide, Ujú. que fue la persona que me propuso para la sucesión en aquel momento. Era como la etapa anterior. En ese momento ya empezamos, aunque no de forma explícita y no comunicado, pero empezamos de alguna manera a trabajar en el proceso de sucesión. Además, mira, siempre voy a acordar cuando asumí la posición, porque mi posición como dirección, como directora general de Eroski se comunicó el viernes anterior al confinamiento. Así que mira cómo empecé yo mi etapa de dirección general, confinada el lunes. ¿Cómo fue eso? Pues a ver, ¿Complejo, diferente? eh, ¿Tuvisteis que digitalizar todo fue muy complejo. o te diste cuenta de que había que digitalizar más la compañía? Pues mira, fue así como el 80% del país se paró. Sí. Nuestro sector No se podía parar, claro. se multiplicó. Nosotros dábamos respuesta a necesidades básicas. Todo el consumo de fuera del hogar pasó al hogar, por lo tanto nuestro mercado se incrementó muchísimo, nuestro negocio se incrementó muchísimo, pero nuestras manos eran las mismas. Y la incertidumbre que había alrededor era terrible, ¿no? El miedo de las personas. Nosotros teníamos que mantener nuestros establecimientos abiertos al público. Y bueno, tú puedes imaginar, las estanterías se vaciaban, no habíamos llenado las estanterías, por lo tanto, o sea, nos tuvimos que movilizar de una manera que no conocíamos. Claro. No sabíamos cómo comunicarnos entre todos sin estar en el mismo espacio, ¿no? O sea, tuvimos que aprender a hacer negocio de una forma diferente. Yo creo que fue otra de las etapas en la que más aprendimos y sobre todo que nos unió muchísimo como equipo, ¿no? Porque además ¿dónde estabas ubicada? Eh, En Galicia. aquí, ¿Te tuviste que quedar aquí? hombre, claro, claro. Aquí, ¿Dónde iba a estar? no, pero me refiero, cuando te confinaron, ¿te tuviste que quedar aquí en El Hórreo? Obviamente. Que, eso sí que debió ser. ¿Cuánto tiempo fue? Pues mira, yo estuve sin volver a casa, eso fue muy difícil, la Ya. verdad, pues creo que hasta finales de mayo. No me acuerdo exactamente la fecha, pero finales de mayo. Es que no me acuerdo, yo vivía en México, no me acuerdo cuándo confinaron, ¿marzo? Sí, O sea, 16 de marzo más o menos. o 14. Sí, por ahí. O sea, unos cuantos meses. Sí. Y además encerrada en tu. No, nosotros veníamos aquí. Veníais. Sí, sí, yo Sí, sí. sí venía. Teníamos la suerte de poder movernos. En ese sentido, creo que fuimos afortunados de poder movernos. Bueno, movernos No, porque de podíais. casa al trabajo, del trabajo a casa, ¿no? Pero fue una etapa tremendamente enriquecedora desde el punto de vista profesional, porque tuvimos que casi no reventarnos, porque hicimos lo mismo, ¿eh? No te voy a decir que... Pero teníamos que elegir, teníamos que priorizar cuáles eran los procesos a los que le poníamos foco y cuáles eran aquellos que no que Claro. desaparecían de nuestra vida. Para que te hagas una idea, en esta sede que somos podemos estar unas 1000 personas o algo menos, pero cerca, prácticamente todos nos fuimos a tienda. Todos fuimos a trabajar a tienda, ¿Sí? yo incluida. Sí, claro, es que ahí era donde estaba Claro, claro, claro. ahí era donde estaba la mayor necesidad. Tú imagínate un negocio que de repente se multiplica de la forma en que se multiplicó, la inquietud que teníamos como sociedad, el miedo que teníamos como sociedad de ir a comprar. Algunos que no podían salir de casa porque estaban confinados, porque tenían el COVID. Cómo de repente empezó a crecer el negocio online. El negocio online en alimentación es pequeñito, Sí. no tiene nada que ver con lo que puede haber en la parte más textil o de no alimentación, es pequeño. Antes de la pandemia era el 2%, llegó al 4%, y llegó al 4% porque no teníamos más capacidad como país para dar respuesta al consumidor que quería ¿Y estabais preparados? compra. No estábamos Claro, preparados. tuvisteis que hacerlo. Tenemos que prepararnos a pasos agigantados, claro, tenemos que prepararnos en muy poquito tiempo, Bueno, en muy poquito tiempo. Y lo conseguimos. O sea, yo creo que en esos momentos te das cuenta de las capacidades que tienes que ni siquiera eres consciente, ¿no? Cómo de repente te organizas y adaptas tu negocio y tomas decisiones muy rápido. Cada día había que tomar decisiones por la mañana, por la tarde. Oye, que no llega el producto, pues lo repartimos, que... Claro. y tú nueva como directora general. Sí, 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 sí. No conocíamos el Teams. Quiero decir, no todos estamos muy Nadie. librados al Teams, pero no conocíamos el Teams. Yo me acuerdo que teníamos una herramienta de audioconferencias donde descubrimos que, ya no me acuerdo cuál era el número, pero cuando se conectaba, me invento, la persona 101, aquello caía. Entonces pues tenías que priorizar quién se conectaba y quién no, y cómo luego contabas, ¿no? Y O sea, el mundo se digitalizó. sí, Sí. sí, sí, sí. Nos vino muy bien, pero nos costó unos meses. Sí, nos costó unos meses. Sí. Sí, sí. Pero nosotros tuvimos que, de forma inmediata, casi reaccionar, ¿eh? Muy bien. Y dar respuesta a una demanda que era
hombre, fue impredecible, obviamente. Nadie podía imaginar que aquello iba a ocurrir de aquella manera. Pero bueno, pues yo creo que lo hicimos muy bien como sector. Creo que tenemos que estar muy orgullosos, el sector de la alimentación en general y el sector del gran consumo, de cómo gestionamos aquello. Creo que fuimos el país que más disponibilidad de producto teníamos para el consumidor y creo que tenemos que estar muy orgullosos de cómo lo hicimos como sector. Nosotros en particular en los que estamos súper orgullosos, pero creo que como sector también tenemos que Sí, estarlo. sí, sí. La verdad es que yo no viví aquí, pero lo que me dijeron es que la Mm. parte de distribución, Sí, logística, sí, funcionó muy bien. muy bien. A mí me ha ido también muy bien, ¿eh? Pues Mm. yo, como sabes, tengo un software de gestión de flotas de vehículos y efectivamente la gente se encontró en casa que tenía que gestionar su flota sentada en su casa y dice, ¿y ahora cómo hago esto? Mm. Entonces me pasó lo mismo. Lo que pasa es que yo ya vivía en un mundo digital y me Ya. vino muy bien porque se digitalizó mucho más el proceso, que eso es lo que le pasó al mundo Mm. cuando entró el COVID. Rosa, ¿cuándo entra la sucesión, el salto ya a CEO del grupo Eroski? 22. En el 22. Sí, O sea, sí. Hace 3 años, he hecho 3 años en julio. y te nombran, que ya venías, o sea, ya era la sucesión directa, y llevas 3 años como CEO del grupo Eroski. Em, ¿Cómo es ser CEO del grupo Eroski? ¿Qué diferencias Mm. hay? Porque debe ser una maravilla estar en una posición donde el grupo es una gozada. Eroski, cuando entras, lo que acabas de decir, te inspira algo, o por lo menos a mí, me inspira buen producto, calidad. Entonces, dirigir una compañía como esta y ser la número uno que todas las decisiones tienen que pasar, la mayoría, las fuertes, supongo, las tienes que tomar, es importante, las tienes que tomar tú. Ujú. ¿Cómo es eso? Pues a mí me resulta muy apasionante, ¿verdad? Mm, lo disfruto mucho, pero lo disfruto con mucha responsabilidad y con mucha humildad, ¿eh? Sabiendo lo que tengo entre manos y sabiendo lo importante que son las decisiones que uno toma, ¿no? Yo cuando me preguntan digo, pues yo mira, veo 27.500 familias de mi espalda, ¿no? Ya sé que la responsabilidad no es únicamente mía, ¿no? Pero yo soy la máxima responsable, eso lo tengo claro y por lo tanto, además de apasionarme, que es así, sí tengo claro cuál es la responsabilidad que tengo entre manos. Por lo tanto, yo creo que eh, no puedes ser CEO de una compañía si no te apasiona lo que haces y si no tienes claro lo que significa las decisiones que tomas, ¿no? Y creo que ese sentimiento de estar al servicio, ¿no? De ser alguien que tiene que estar al servicio del propósito de tu organización, de los objetivos de tu organización, de ser coherente, ¿no? Entre los valores que persigues, el propósito que persigues y hacer que eso sea visible en toda la organización, pues es algo muy enriquecedor, la verdad. Me siento muy afortunada. ¿Y el equipo? ¿Qué tal? O sea, eh, ¿cómo eres con todo el equipo de dirección y Lo hacia tendrías abajo? que preguntar a ellos, pero O sea, pero al Pues final pues mira, yo creo que soy una persona, yo creo que soy una persona cercana, supongo que un poco intensa, porque soy bastante intensa, pero cercana se te ve. sí, yo soy una persona cercana, soy una persona que además tengo claro que, mm, no soy la que sé todo, pero tampoco no tengo que saberlo. Tengo claro que tengo vulnerabilidades, soy una persona vulnerable como cualquier ser humano y tengo debilidades, por lo tanto trato de rodearme de personas que me complementan, por decirlo de alguna manera. Somos un equipo, tengo la suerte de tener un equipo de personas maravillosas, que nos apreciamos mucho, nos respetamos mucho. em, Mm, Además, yo creo que cuando hablo de aprecio, creo que puedo decir que nos queremos mucho y creo que nos complementamos mucho en cuanto a capacidades y competencias. Trabajamos cada vez más de la mano. Lo que procuro es, o lo que siempre fomento, ¿no? Es que al final el motor de esta organización son las personas que forman parte de ella, ¿no? 100%. Con retail es muy intenso en mano de obra, es muy intenso en recursos, ¿no? Somos muchas las personas que formamos parte de toda la cadena de valor y por lo tanto yo creo que uno de nuestros principales cometidos, ¿no? Es precisamente implicar, hacer que las personas se comprometan, que entiendan cuáles son nuestros valores, nuestro propósito, nuestras metas, ¿no? Y que entre todos pongamos todo nuestro talento al servicio de su consecución, ¿no? Ujú. Y además, nosotros, yo creo que una de las características fundamentales de un modelo como el nuestro, nosotros siempre decimos que nuestro modelo es un modelo socioempresarial que es único y muy particular
es que nosotros obviamente aspiramos a ser cada vez más rentables y a tener, a ganar dinero y a ser, porque a veces hay como un bulo, ¿no?, en la sociedad de que las cooperativas no tienen como objetivo ganar dinero. Sí, nosotros queremos ganar mucho dinero, o sea, como cualquier otra empresa. Y además, lo que pasa es que queremos repartirlo de una forma diferente, ¿sabes? Exacto, Lo eso es repartimos diferente. ent Sí, lo repartimos entre muchas más personas y además lo volcamos también a la sociedad, ¿no? Y sabemos que una parte de los resultados que nosotros, conseguimos, queremos volcarlos a la sociedad, queremos reforzar nuestro proyecto. Este es un proyecto que viene para quedarse y el objetivo de cada uno de nosotros cuando estamos aquí es garantizar el legado, ¿no?, que nosotros le llamamos, que esto siga evolucionando generación tras generación y que sea un proyecto que cada vez sea más grande, mejor, más rentable desde el punto de vista económico, medioambiental y social también. Y por lo tanto, pues eso tenemos que trabajar continuamente. Bien. Rosa, estamos terminando, son las 10 de la mañana y te tienes que ir. Em, ¿Cómo es de importante la parte de lo que acabas de decir? Para Eroski, la parte de sustentabilidad, que ahora mismo está muy de moda, etcétera, Mm. que ya me lo has dicho antes que es importante. Y esa es una pregunta. Y la segunda, em, ¿qué le dirías a alguien que está empezando en cualquier empresa y que siempre todo el mundo tiene el reto de decir, bueno, a ver si llego a ser CEO? Mm. ¿Cuáles han sido o sea, cómo has llegado a crecer? ¿Cómo eres tú internamente para haber llegado a ser CEO? Sé que muchas veces es Ujú. equipos, gente que hay alrededor, cómo te has rodeado y te van empujando y te van impulsando. Mm. Pero, ¿qué le podríamos decir a alguien que dice, venga, hoy empiezas y puedes llegar? Mm. A ver, empiezo por la parte de la sostenibilidad, que me Mm. siguiente primero esa pregunta. A ver, para que te hagas una idea, nuestro primer ecoplan en el Grupo Eroski puede tener más de 30 años. Cuando nadie habla de sostenibilidad, nosotros hablábamos de sostenibilidad y ya tomábamos decisiones y hacíamos nuestras cositas para ir hacia ahí, ¿no? Y Muy bien. apostábamos por un consumo responsable y, bueno, pues tomábamos las decisiones, yo creo que eran muy innovadoras, solo que, bueno, pues no lo contábamos mucho, porque las cooperativas creo que también tenemos a veces ese complejo, ¿no? De, bueno, no vaya a ser, de no contar lo que hacemos. Y yo en este momento tengo una visión totalmente diferente. Digo, es que hay que contarle a todo el mundo lo que somos y sobre todo cómo hacemos las cosas, ¿no? Que creo que tenemos tanto que contar que creo que es necesario que se conozca. Por lo tanto, la sostenibilidad está en nuestro ADN. La Muy bien. sostenibilidad es algo muy importante, está, bueno, pues en la cima también de nuestro posicionamiento. Cuando hablamos de riqueza local también hablamos de sostenibilidad de alguna manera y obviamente pues para nosotros es muy importante. ¿Qué ocurre en este momento? Yo bueno, siempre que tengo oportunidad lo digo. Bueno, pues creo que en este momento estamos muy abrumados por una legislación y por una regulación pues que nos abruma obviamente, ¿no? Y que bueno, pues que estamos continuamente tratando de dar respuesta a las normativas, a las regulaciones y a todo lo que tenemos encima de la mesa y parece que a veces perdemos de vista el objetivo, ¿no? Pero bueno, no es así. Para nosotros la sostenibilidad es súper importante y sí creo que en estos momentos, pues hablar de sostenibilidad a veces nos cuesta más precisamente porque tenemos tantas normativas encima de la mesa que tenemos que cumplir en tan poco plazo de tiempo, que además son diferentes en función de la comunidad autónoma, que cada uno después legisla, adapta tiempos, adapta, bueno, pues que creo que estamos, de alguna manera creo que es necesario que le pongamos un poco de orden a todo esto y que prioricemos realmente, porque muchas veces las normas que están encima de la mesa no son normas que nos vayan a hacer más sostenibles, sobre todo en el corto plazo, y no tengo ni idea tampoco en el medio, ¿no? Por lo tanto, creo que Ujú. en ese sentido deberíamos de trabajar un poco todos más de la mano, ¿no? El que legisla, el que regula, empresas, sociedad, para realmente priorizar aquello en lo que debemos de poner más foco y donde tenemos que poner los recursos en el corto plazo. Y dicho esto, cuando me preguntas, oye, ¿qué le diría a una persona que aspira a ser CEO? Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, yo creo que siempre tenemos que perseguir nuestros sueños. No es importante ser CEO o no ser CEO. Yo creo que en cada momento lo importante es que disfrutemos de lo que hacemos y que demos los pasos con coherencia, respetando siempre quiénes somos, nuestros valores y sobre todo no cambiando como persona, ¿no? Yo creo que soy la misma persona que era hace 20 años. ¿qué diría más, no? Hace 30 años, cuando inicié mi carrera en este sector, cuando realmente me enganché a este sector, cuando empecé a quererlo y a sentir pasión por él, y eso no lo quiero cambiar nunca. Entonces yo creo que es muy importante perseguir los sueños, ser perseverante, siempre se puede. Yo he vivido situaciones
críticas desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista personal, quien no ha sufrido también desde el punto de vista personal en su vida, ¿no? Y yo creo que siempre tenemos que pensar que hay alternativas y que hay vías de llegar al sitio que quieres. Ujú. Y sobre todo hay que disfrutarlo. El camino. Disfrutar del camino es muy El importante. camino hay que disfrutarlo y el camino hay que disfrutarlo acompañado. Muy bien. Y por lo tanto hay que acompañarse de buenas personas que te inspiren, que te ayuden a crecer y tú también tienes que ayudar a crecer. A crecer. Eso es importante que ellos también crezcan a tu lado. Muy Por bien. lo tanto yo creo que esas son las claves. Muy bien. Rosa, muchísimas gracias. ti. Un placer. No sé si hay algo que me he quedado que no te he preguntado o que te gustaría hablar o nada. Yo creo que me has preguntado muchas cosas. Ya es suficiente. Está, Pues nada, está muy bien. muy bien. Pues Sí, muchísimas gracias, la verdad. perfecto. Un placer. Y listo. Pues un podcast más con Rosa. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias a ti. Encantado.